Estamos en el Paseo Marítimo de Santa Catalina y aquí podemos contar la historia, los inicios de esta gran historia que es el puerto de Las Palmas. Aquí tenemos el muelle de Santa Catalina, que se inician sus obras en 1883 gracias al proyecto de Juan León y Castillo, también con la importancia que tuvo su hermano Fernando, que fue quien hizo posible desde Madrid, siendo ministro, esta construcción. El muelle de Santa Catalina no solo se construye para dar cabida a los barcos que ya en ese final del siglo XIX llegaban al puerto de la Luz, sino que también se construye un dique de abrigo al que conocemos hoy como el Muelle Grande. El muelle de Santa Catalina fue primordial durante muchos años hasta la ampliación de los muelles a partir del año 27 con la construcción del dique León y Castillo. Cuando hablamos del tráfico de pasajeros en el puerto de la Luz, en el puerto de Las Palmas, tendremos que hablar de cuando no existía ningún dique, ningún muelle, cuando el barco llegaba, fondeaba frente a las playas, a los desembarcaderos que había en Santa Catalina o aquí donde estamos hoy en el desembarcadero de la Luz, y tenían que ser desembarcados a pulso, a piola, para llegar hasta tierra. Después, más tarde, con la construcción, primero en San Telmo del muelle y más tarde de Santa Catalina, habían unas escalerillas de acceso donde los barcos quedaban fondeados en muchas ocasiones y los pasajeros llegaban en barca hasta esas escalerillas, hasta que mucho más tarde se construyó la primera gran estación de pasajeros del puerto, y fue lo que tenemos tras nosotros, la Marquesina. Esto es una réplica porque esta estuvo en su momento en línea recta con la fachada principal de Elder y de Miller, ya que el muelle de Santa Catalina, la entrada la tenía justamente en medio de esos dos almacenes ingleses, de esas dos empresas inglesas, y la Marquesina sirvió para poder dar un acceso bien bonito a aquellos que llegaban a la isla. Una marquesina de la que Saulo Torón, poeta de la famosa triada de principios del siglo XX, junto a Tomás Morales y a Alonso Quesada, escribió de las épocas de tránsito. Escribió aquello primero que decía: al puerto fui el otro día y causó mi admiración ver alzada sobre la bahía una cosa que tenía remedos de Partenón. Está claro que lo de Partenón viene por las columnas que tienen ahí. También más tarde escribió aquello de: si te vas a embarcar para Madrid, hazlo por la Marquesina, mas no estés mucho rato allí porque se puede sumergir la escalera submarina. Esto viene ligado a que al acceso estaba una escalera que en función de las mareas quedaban los peldaños sepultados en el agua o por encima del nivel del mar. También hubo una época donde ya la Marquesina se usaba poco, sobre todo porque coincidió en un periodo de guerra, la Primera Guerra Mundial, y en ese momento escribió aquello: ¿y la Marquesina no es para usarse? ¿Por qué pues lo hicieron si no es para embarcarse? Nada, es para recrearse. El gran proyecto de Juan León y Castillo de construir el muelle de Santa Catalina y el dique de abrigo de Muelle de la Luz tuvo maquinaria importantísima, la primera maquinaria industrial que hubo en la isla para la construcción, que hizo que mucha gente de los pueblos incluso viniesen al puerto a visitarla, a ver, por ejemplo, aquella grúa que se llamó Titán. Era una gran grúa, el nombre está claro, ¿no? La fortaleza, ¿no? El personaje mitológico griego. Y más tarde hubo otra grúa Titán, que es esta que está aquí, pero ya esta estuvo entre el año 27 y el 35 en el gran proyecto de ampliación del puerto. Desde aquí también podemos observar la que conocemos hoy como Arsenal Militar, Base Naval, pero el origen no estuvo en prestar servicio al ejército de la Marina. El objetivo que tuvo la construcción de este muelle era prestar servicio a aquellos barcos que venían desde Europa, básicamente Inglaterra, en busca del plátano y el tomate. Hoy tenemos frente a nosotros transbordadores. Es un muelle que se construye a partir del año 75, una prolongación del primer muelle, del primer construcción que hay aquí en 1883, para a partir de ese 1975 dedicarlo al tráfico de pasajeros entre las islas, los famosos barcos de Transmediterránea, Ciudad de la Laguna y Villa de Gaete, y desde el puerto de la Luz con Cádiz.
con aquellos famosos barcos igualmente JJ Sister y Manuel Soto. Mucho más tarde apareció también para transportar pasajeros entre las islas, sobre todo Tenerife y Fuerteventura, el Jetfoil, y nuevamente se construyó una terminal moderna para atender ese tipo de tráfico entre las islas y con la península. Y hoy lo que tenemos es una escarpa y junto a ella un edificio, una estación de pasajeros que va a ser la más moderna de Europa en su momento. En los próximos meses se inaugurará para también ofrecerle en este caso la estación y su servicio a los pasajeros que llegan aquí en crucero, que el año pasado se movieron alrededor de 800.000 personas en este muelle. Aquí estaba alrededor de este muelle toda la industria, todos los grandes almacenes que hacían posible el desarrollo y las actividades en el puerto. En la entrada estaba Elder y Miller, empresas inglesas, pero también unos metros más allá Workman, Blandy, todo esto es un relleno hoy hasta los edificios de Elder y Miller. Aquí era todo agua